Eh, Bien, con las disculpas del caso. Ya una vez definido todas las características dendrológicas de cada especie, es muy importante saber el manejo de cada especie, ¿no? Empezando desde su crecimiento y desarrollo, la estructura en todo el proceso productivo de la planta y finalmente los beneficios que nos pueden traer en todo el proceso de producción y las actividades donde que vamos a realizar, empezando de las podas, de los abonamientos y del manejo integrado de plagas, ¿no? Entonces, es muy importante conocer su manejo por cada planta. Una vez ya han determinado la especie, empezamos a proponer todas las posibles especies, sean nativas, sea especies exóticas. Definimos con cuál de las especies podemos cubrir esta brecha que se requiere para reforestar o para forestar, ¿no? Entonces, empecemos a seleccionar las especies que más se adecuan en este tipo de espacio, viendo suelo, aire y el clima, ¿no? Y llegamos finalmente a hacer todo el cálculo de ingeniería. Hacemos en primer lugar, una vez definido todas las especies, tenemos que ver el sistema de reforestación que vamos a emplear, o bien reforestación maciza, o bien reforestación netamente de forestería, o puede ser agroforestal, o inclusive podemos hacer en frutales, ¿no? Entonces, eh, es muy importante, eh, en este cuadrito estamos mostrando definir el sistema que vamos a emplear de la reforestación o forestación. Y como ya tenemos el espacio territorial, entonces empezamos a separar el espacio para cada sistema de forestal o reforestación. Y para cada sistema tenemos especies exclusivas, ¿no? Por decir, para el tema de agroforestería, para el tema de frutales, definimos por las especies indicadas por cada espacio y sistema. Y el resto ya es la parte técnica, de conocimiento técnico, donde qué metodología vamos a emplear de plantación para cada especie, la densidad de siembra, obviamente de acuerdo al peso de 1000 semillas, la cantidad de hectáreas que vamos a proponer eh, para todo este sistema, ¿ya? Y finalmente, definiendo por pérdida de mortandad, por pérdidas tanto en vivero como en el transporte, en el terreno mismo, sacamos toda la viabilidad de la planta y finalmente definimos la cantidad total de especies que tenemos que producir por cada sistema. Y finalmente, tenemos total de semillas y semillas finalmente a comprar, ¿no? Entonces, obviamente las semillas vienen en kilos, ¿no? La venta de semillas en kilos, ¿no? Entonces, este es el primer cuadro
donde que tenemos que hacer los cálculos necesarios. Obviamente esto para fines ya de conocimiento para todos los que están en el curso, vamos a adjuntar en formato Excel en estos cálculos que tienen relación. Prácticamente casi todos los cuadros están corriendo una modificación, una celda corre hasta el final de todo el cálculo, ¿no? Todo está sistematizado. Finalmente, teniendo el anterior cuadro, definimos la cantidad de semilla que se requiere comprar para cada especie, ¿no? Y estas cantidades de semillas salen, obviamente, de acuerdo al espacio que hemos definido, de acuerdo, ¿no? Entonces, este es un proceso donde que sí o sí, obligatoriamente como proyectista tenemos que cumplir, ¿no? Mientras que no hayamos definido nuestro espacio territorial, mientras que no hayamos definido nuestra especie y finalmente el sistema de forestación o reforestación, entonces no podemos, no podemos ya definir las semillas de cada especie que podemos instalar. Después hacemos el otro cálculo de la cantidad de hectáreas requeridos de plantación para cada sistema. Para cada sistema hacemos todo el cálculo, ¿no? Vemos, de acuerdo a la densidad de siembra, obviamente, 1 kilo de semilla, de repente, en este caso está votando para 32.5 hectáreas. En Tecumani, una densidad de 2.5 por 2.5. Pero nosotros no vamos a instalar los 32.5, sino vamos a instalar las 40 hectáreas. Entonces, en el otro, por decir, el Eucalyptus urograndis, obviamente 1 kilo nos alcanza para 700 hectáreas, pero sin embargo, con el proyecto hemos definido el territorio solamente para 40 hectáreas, ¿no? Entonces hacemos todos los cálculos necesarios hasta definir la cantidad de semilla para cada año, ¿no? O sea, por cada OA. O sea, obviamente cada proyecto de inversión, a lo menos en tema forestal, está diseñado para 3 años. Entonces, tenemos que hacer este cálculo para el primer año, segundo año y tercer año. Cálculo de la cantidad de camas de almácigo requerido por cada especie. Como ya tenemos la cantidad de semilla, y para esa cantidad de semillas definimos el espacio para el almácigo. Entonces, estos cuadros, como vuelvo a repetir, automáticamente están jalando del anterior a fin de que cualquier modificación que uno de repente puede hacer variaciones, automáticamente todo el sistema varía, ¿no? Teniendo ya todo el espacio de todas las camas de almácigo, hacemos los cálculos ya del espacio para el repique, ¿no? Entonces, todo de acuerdo a la dimensión de la bolsa, en este caso tamaño de bolsa, 3 por 7 por de 0.2 milímetros que está utilizándose. Para las especies forestales, en este caso, según el diámetro, tenemos el área de cada tinglado, digamos, ¿no? Y la cantidad de número de tinglados de 15 metros cuadrados que vamos a tener por cada vivero. Estos cálculos, vuelvo a reiterar, es
por POA, por cada año, ¿no? Hacemos el cálculo del sustrato para uso en el vivero. Entonces, de acuerdo a la cantidad de bolsas que vamos a embolsar con el sustrato, entonces hacemos todo el cálculo a fin de que obtengamos el volumen total, y de este volumen total podemos extraer cuánto de tierra negra, cuánto de abono guano de isla, o cuánto de terreno natural, o cuánto de arena fina que podemos implementar de acuerdo ya a nuestro diseño del sustrato, ¿no? Cálculo de la área mínima del vivero central. O sea, en este caso, por cada vivero, qué cantidad de sustrato, no, qué cantidad de área vamos a necesitar para cada vivero. Entonces, hemos sacado el área del germinadero, el área del repique. A esto implementamos el área del almacén, el área donde que vamos a manipular, o donde que van a ingresar los vehículos, el llamado el patio de maniobras, el área de los servicios higiénicos, y los espacios del perímetro donde que van a eh, eh, estar en contorno a los cercos perimétricos, ¿no? Entonces, sacando todo el cálculo, tenemos pues, tenemos en este caso un área total por cada vivero, ¿no? Estas áreas nos multiplicados con la cantidad de viveros centrales que se van a instalar, nos van a sumar pues en el metrado el presupuesto total solamente en el vivero, ¿no? Obviamente, todo el resto de los cálculos como movimiento de tierras es exclusivo y varía para cada vivero, ¿no? Entonces, estos cálculos adicionales que van a variar son pues movimiento de tierra, puede haber inclusive instalaciones de agua para el sistema de riego de todo el vivero. Puede variar, de repente los beneficiarios nos han dado un terreno cercado donde que no necesita hacer el cercado correspondiente al vivero, entonces ese presupuesto disminuye y en otros viveros se incrementa, ¿no? Y es muy importante manejar ya para cada vivero el metrado, de acuerdo a las características de cada vivero. Entonces, en este tenemos un modelo del metrado, ¿no? En este caso, vivero tipo túnel, una construcción típica que últimamente se ha hecho común, con fierro en arco y techado con malla Rachel, ¿no? El 60%. Entonces, hay que tener mucho cuidado en presupuestar todos los parámetros y las actividades que se van a generar por cada vivero. Sumamos también para el cálculo de ingeniería del proyecto necesitamos el padrón de los beneficiarios, ¿no? Este padrón de beneficiarios inclusive ha sido parte inicial para calcular la cantidad de especies
de especies, ¿no? Porque hay beneficiarios que quieren una especie exclusivamente, se adecuan a un manejo exclusivo de una especie y otros subestiman, prefieren otras especies. Entonces, en el padrón nos va a definir bien dentro del territorio que se ha definido con el mapa forestal, definimos exclusivamente la cantidad de especies de acuerdo al padrón de los beneficiarios. Es muy importante para eso. Ahorita estamos en un momento de pandemia, un problema a nivel mundial, donde que el Estado ha implementado pues, el decreto legislativo 1486, en donde que cada componente tiene que llevar la mitigación al control del COVID. Y para empezar, por más que haya subestimado el proyectista, en el formato número 8A de EnviRTP, ya el sistema, en el mismo sistema aparece gastos generales por COVID y costos directos por COVID. Entonces, los gastos generales se refieren a gastos como de guardianía, de repente flete, traslado, y los gastos inventario físico de COVID-19 se refiere exclusivamente a materiales, equipos que se van a emplear, ¿no? En este caso, por decir, en un vivero, en la entrada se puede instalar un túnel nebulizador, que es un inventario que debe estar incluido en el proyecto, ¿no? En la oficina podemos implementar de repente un ozonificador, o para los trabajadores un lavadero de manos. Entonces, cosas por el estilo en la que sí o sí en nuestros proyectos, en cada componente, ojo, esto es por componente, no es por proyecto, sino por cada componente tenemos que implementar, porque así pide el sistema en el formato número 8A. Obviamente estamos hablando de 8A por la administración directa, si es en convenios estamos hablando del formato 8B, y si estamos hablando por otros, estamos hablando del formato C, ¿no? Habíamos también muy importante considerar para la formulación del proyecto por qué y cómo es lo que tenemos que implementar la tecnología. La tecnología a veces, como proyectistas, forzamos a una población, a una zona donde realmente no están acostumbrados o no lo van a cumplir, y si es que lo van a cumplir, lo van a hacer parcialmente, ¿no? Y no es sostenible en el tiempo. Entonces, yo he preparado estas diapositivas a fin de que, primeramente, tenemos que tener un criterio dentro del mismo expediente para la transferencia de esta tecnología que se está proponiéndose. Por decir, una tecnología de repente que últimamente los viveros modernos están ya a través de tubetes y riego tecnificado, ¿no? Entonces, tenemos que implementar dentro del proyecto cómo vamos a hacer de que esto, no necesariamente sujeto a los técnicos que van a estar permanentes, sino tiene que estar sujeto
a la práctica de la población, ¿no? Entonces, considerar los gastos de transferencia de tecnología, de aceptación mediante capacitaciones, motivaciones, no sé, internalización y adopción finalmente de nuestra tecnología. Voy a centrarme en el tema de tecnología porque muchos de los proyectistas agarramos un sistema y obviamente pensamos de que esto va a funcionar, ¿no? Si no implementamos dentro de la estructura del proyecto, realmente no va a lograrse los objetivos, sino inclusive el proyecto puede colapsar porque la tecnología no está acorde de repente a la situación real, a las condiciones culturales de cada población, ¿no? Entonces, primeramente, es bueno esta tecnología que vamos a definir, hay que hacer conocimiento a todas las organizaciones o a toda la comunidad, hacer su transferencia y finalmente ver los logros económicos que van a tener gracias al empleo de esta tecnología, viendo el mercado y el tema de financiamiento, ¿no? Los componentes a considerarse en el expediente es potencial genético, en el manejo de plantaciones, en el cosecha y beneficio, en la diversificación, en la conservación del suelo y conservación finalmente del medio ambiente. Se pueden realizarse capacitaciones a agricultores por etapas, ¿no? Una capacitación teórica, después hacemos una capacitación práctica en el campo, ¿no? Y estas capacitaciones tenemos que programarlo en el tiempo del proyecto, ¿no? En el primer año, segundo año, tercer año, primera campaña, segunda campaña, tercera campaña. ¿Por qué? Porque tiene que estar bien claro y presupuestado por cada año fiscal, ¿no? ¿Ya? Inclusive podemos tener dos alternativas, una primera etapa de adopción de la tecnología, una segunda etapa de adopción de la tecnología, ¿no? Que muchos de los proyectistas obviamente hemos subestimado y no hemos considerado. Ojo, en esto también intervienen profesionales específicos como un sociólogo, ¿no? Finalmente, el proceso de ejecución del proyecto por el tema de COVID-19 está difícil de hacer la extinción técnica. Las capacitaciones no se pueden realizar por grupos masivamente por el tema del contagio. Entonces, esta es una propuesta donde que, como estamos inmersos y trabajando actualmente y supervisando varios proyectos forestales, se ha planteado una propuesta más, digamos, motivado a los cursos virtuales donde están realizando los escolares, ¿no? Donde que nosotros también con el proyecto podemos implementar una plataforma virtual donde que sí podemos llegar a los agricultores de manera virtual, ¿no? En este caso, no tenemos por qué hacer una asistencia técnica presencial, sino también podemos hacer un trabajo virtual. Entonces, bueno, con este proyecto va dirigido exclusivamente a los agricultores, ¿ya? Con poca fertilidad de sus tierras,
falta de acceso a riego tecnificado, bajo nivel de formación. Entonces, justamente va a enfocar este proyecto donde que muchos de los agricultores no estamos acostumbrados al sistema digital, ¿no? Al sistema de comunicación virtual. Entonces, eh, eh, estas condiciones agravadas por el problema climatológico de la región, ¿no? La dificultad de acceso al mercado, porque los agricultores finalmente em, tienen problemas en llegar al mercado y hacer sus compras en el mercado y finalmente volver a su zona con el producto, y en ese proceso se pueden eh, contagiarse con el COVID, ¿no? Entonces, se había armado una plataforma viendo un diagnóstico donde que realmente la pobreza y la mayoría del 70% de los alimentos vienen del campo, ¿no? Que la economía prácticamente de las grandes ciudades se abastece en el campo, ¿no? Este desarrollo de actividades con plataforma es, digamos, casi similar a los que estamos realizando Aprende en Casa, ¿no? Pero más mm, direccionados para los agricultores, ¿no? Donde que inicialmente podemos registrar a los agricultores quienes van a sumarse como beneficiarios a este proyecto virtual plataforma. Ya, finalmente, una vez que se registra en la base, se recepciona todos los mensajes, necesidades del agricultor en campo. Hacemos un filtro, se hace un filtro, un procesamiento de toda esa información y lo devolvemos con las, con las conclusiones o con los resultados de las necesidades eh, eh, propuestas de los agricultores con resultados, ¿no? Mediante mensajes también. Y estos mensajes, mmm, para crear un orden, podemos calendarizarlo, ¿no? para, para que, como en esta exposición hay varias personas que últimamente recién se han sumado o están interfiriendo, entonces, para no crear un desorden, se calendariza por cada beneficiario, ¿no? Finalmente, los agricultores, ¿qué cosa lograrían, no? Sus decisiones estarían más informadas, o sea, tomarían decisiones bajo conocimiento técnico, asesoramiento técnico en el campo estarían tomando, ¿no? Su producción agrícola estaría mejorando, ¿no? Y obviamente la necesidad alimentaria que tienen estarían cubriendo. Los componentes de este proyecto, las prácticas agrícolas implementadas, las capacidades por cada agricultor, ¿ya? Inclusive se puede prevenir de acuerdo al clima algún, eh, algún proceso técnico de labor en el campo, ¿no? Como poda, siembra o riego, ¿no? Sus productos estarían enlazados al mercado, ¿no? Todos sus productos del campo directamente, sean maderables, en este caso, o muebles, estarían conectados al mercado porque están en una plataforma virtual. Podemos alertarlos a ellos tempranamente, una cosa que se puede venir como una sequía o pronósticos de heladas, ¿no?
y mejoraríamos realmente la nutrición en cada hogar. Se plantea, por decir, para la región de Ayacucho, como, como un proyecto piloto para 1000 agricultores, ¿no? Entonces, mm, pensamos de que también podemos seguir innovando, no solamente formulando proyectos forestales, eh, sino crear proyectos donde que en esta época de pandemia podemos ejecutar de manera virtual aprovechando nuestra tecnología, ¿no? Um, a ver, estamos repitiendo. Bien, nos sometemos a las preguntas. Obviamente, con esta exposición no hemos, no hemos sacado eh, no vamos a ser expertos formuladores de un proyecto, de un expediente técnico forestal o de reforestación, pero sí les hemos dado las pautas y las condiciones y el conocimiento técnico que debe tener mínimo un formulador, ¿no? El resto del proceso de elaboración del cuerpo del expediente ya es, me parece, de conocimiento de muchos, salvo de que algunos temas podemos ampliar de acuerdo a las preguntas, ¿no? Gracias, Grupo Ensur. Muy amable a todos. Quiero ver la pantalla, quiero que aparezca en la pantalla. Para conocimiento, las diapositivas vamos a enviar, inclusive se envió al grupo Ensur y vamos a adjuntar los cálculos de Excel, algunos modelos de mapas temáticas, a fin de que más claramente ustedes pueden eh, percibir cómo formular un proyecto forestal o de reforestación. Bueno, empezamos con responder algunas preguntas. ¿Qué criterios se toma para la evaluación del impacto ambiental? Hablamos de un impacto ambiental, esto es un cuerpo, es un proyecto exclusivo, pero parte del impacto ambiental, podemos decir, es la actividad forestal y la reforestación, ¿no? Entonces, como conocimiento, con conocimiento de la cuenca o la microcuenca, nosotros inicialmente habíamos dicho de que sí o sí tenemos que conocer el sistema, cómo está funcionando o cómo funcionaba este espacio territorial. Si está desordenado o está ordenado o está potencialmente respondiendo económicamente a la necesidad de la población. Entonces, en el tema de impacto ambiental tenemos que aprender a percibir y ahí la capacidad del profesional, si con el proyecto forestal vamos a crear problemas a nivel de la cadena alimenticia de los animales silvestres, o vamos a crear un ambiente favorable para todos ellos, o vamos a crear unos espacios donde que vamos a aumentar la economía del hombre, de la población, con resultados forestales de reforestación,
porque tenemos que entender de que sembrar un árbol es similar como sembrar un palto, una naranja o un maíz, ¿no? Necesita total cuidado, total atención y su total mantenimiento. Muchos subestimamos el tema forestal con solo hacer la producción en vivero y distribuir en el campo, pero sin embargo no lo vemos el tema económico, no lo percibimos, ¿no? Es el tema cuando los proyectos pues están vacíos en este tema, ¿no? En este espacio. Entonces, hacer un trabajo, un proyecto forestal es parte de los impactos, del impacto ambiental. Me dice acá Carip, Sigap, Llames, Joel dice, sería muy interesante que compartan el PPT, sí, obviamente vamos a compartir. Samuel Domínguez me dice, gracias ingeniero, las diapositivas por favor. Aparte de las diapositivas, estamos reiterando de que vamos a adjuntar los cálculos de Excel, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Benjamín dice, también compartir las diapositivas. ¿Algunas preguntas más? Buen Sur. A ver, ingeniero, a ver, justamente a ver si ya ha tratado de absorber las preguntas que ya estaban en el chat o es que todavía falta por culminar. Sí, ya está ya. A ver, voy copiando algunas preguntas a una hoja que... Sí, son las preguntas más están centradas en que se les reenvíe las diapositivas. Ya, ok. Ahorita yo le voy a tratar de copiar algunas preguntas que tenemos acá en el chat. Vamos a todavía, a ver. Voy a copiar y mientras tanto usted lo va absorbiendo. A ver, vamos. Para que puedan ver todos los participantes. Hay una pregunta del A ver, señor ingeniero. Ander Katip, dice un ejemplo del proyecto. No, no hay problema, si nos envía su correo, no podemos reenviarle un modelo de un proyecto completo, ¿no? Ingeniero. Sí, A ver, escucho. ingeniero, voy a copiando las preguntas. Voy a copiando las preguntas y usted lo va absolviendo. Ahí tienen las preguntas, por favor. Mira. Con la 1. Ahí ve la pregunta, ingeniero. Sí, por el chat. No, estamos en la pantalla. Estamos ya en la pantalla. A ver, un ratito. Estamos en la pantalla del Zoom. Ahí dice foro de preguntas. Ya, ok. Sí, a ver, por favor. Ya está bien. ¿Lo visualiza, ingeniero? Sí, lo visualizo en la pantalla la señorita con... ¿No lo ve, ingeniero? ¿No lo ve? Ya. Una consulta, ¿cuánto tiempo debe durar lo mínimo y máximo la ejecución del proyecto? Normalmente los proyectos de inversión están propuestos para 3 años, ¿no? Pero los proyectos forestales por la etapa de inversión pública
En la etapa de postproyecto se puede presupuestar, se puede hacer continuidad con otro segundo proyecto, ¿no? Porque normalmente los proyectos están programados para 3 años. El otro dice, en el análisis de costos unitarios, ¿de dónde podemos tener referencia los rendimientos? Bien, el tema de los rendimientos, de los costos unitarios, es exclusivo para cada partida. Normalmente tenemos un problema con el CAPECO, pues hasta ahora no ha definido los costos unitarios. Ingeniero, no se lo escucha. Lo apagó su audio, ingeniero. Ingeniero. Ahora, Ahora sí, ingeniero. Ahora sí. ya, estamos en el segundo, en la segunda pregunta, en el análisis de costos unitarios. Decíamos, para cada zona es mejor el proyectista que haga su propio análisis, ¿no? De acuerdo a la intervención, porque varían, inclusive ahora los costos unitarios se han incrementado el rendimiento en vista de que la participación ya no es masiva como antes, ¿no? Por decir, donde que en una excavación de zanja puedo poner, digamos, a 10 obreros, cuando de repente por distanciamiento ya lo voy a poner por día 5 obreros, ¿no? Entonces, todos estos temas, el proyectista tiene que analizar y sacar sus rendimientos reales de cada actividad, de cada partida. Solicitaría que incluyan información sobre rendimientos de trabajo para el cálculo de análisis de costos unitarios, la cual no está normado para los proyectos productivos forestales sociales. Obviamente, como decía, la entidad responsable que maneja en obras de infraestructuras de construcción civil es CAPECO, ¿no? Pero a nivel de todos los municipios, gobiernos locales, por la variabilidad en cada partida agraria o agropecuaria, cada zona, cada región manejan sus propios costos unitarios, ¿no? Pero sería bueno uniformizar ya de acuerdo a la experiencia, de repente por cada región, ¿no? Es una buena pregunta para poder motivar, y por cada región podemos sacar a nivel de directivas nuestros propios costos unitarios de la zona, ¿no? ¿Podría explicar a qué se refiere cuando dice el 3 bolillo de 4x4, ¿no? En 3 bolillo estamos hablando de una plantación, de un triángulo equilátero, ¿no? Entonces, obviamente, se entiende de que cada lado estamos hablando de 4 metros, ¿no? El otro pregunta es, ¿a partir de qué año de plantación de pino o radiata se perciben los servicios ecosistémicos? Los pinos radiata son de producción de mediana a largo plazo, ¿no? Entonces, de acuerdo a la fertilidad de los suelos, a mediano plazo, digamos, de 10 a 15 años podemos estar utilizando económicamente
a nivel de madera, ¿no? Pero a corto plazo, indirectamente podemos estar utilizando sus otras propiedades, ¿no? Como hongos o el tema pastoril, ¿no? ¿Cuál es el costo-beneficio de un proyecto forestal según un análisis financiero, ¿no? Normalmente, en tema forestal y agroforestal, los costos-beneficios que se han hecho, el análisis es fuerte, ¿no? Aparentemente no se percibe porque en el expediente o no hacemos en conocimiento de los beneficiarios los beneficios que puede traer por planta, por año y por mes, ¿no? Y obviamente cuando los primeros beneficios empiezan de los 10 años, entonces podemos decir que aparentemente no tiene beneficios los proyectos forestales, pero sin embargo es altamente, altamente rentable en el tiempo, ¿no? Y finalmente, una hectárea de pino, podría decir, sacando por promedio en pie tablares, no se revertiría su sueldo de 5 a 10.000 soles por mes de cada agricultor, ¿no? Es prácticamente altamente rentable, ¿no? Pero sin embargo, este beneficio pues lo va a ver de acuerdo de un tiempo de 10 años, cuando ya están en producción, el tema, cuando están haciendo uso económico de esta plantación forestal, ¿no? Entonces, plantar un árbol es altamente rentable, más inclusive comparando con nosotros hemos hecho la evaluación con cacao y café. Entonces, por el tiempo que uno invierte y por la dedicación exclusiva, obviamente es mucho más rentable la producción de madera en pie tablares por mes en beneficio de cada agricultor. Requieren certificación ambiental. ¿Cuál es la autoridad competente? Estamos hablando pues de INRENA, ¿no? Nosotros tenemos que implementar también parte del proyecto de repente conocimiento a nivel de capacitación o el registro del área reforestada o forestada para los bonos por la captura de carbono, ¿no? Entonces, obviamente es un beneficio también apenas registrada, ya llega en beneficio de la población, ¿no? Los bonos que podemos conseguir nosotros. Otra pregunta nos dice, a ver, ¿se podría reforestar con Gengua? ¿Y para qué tipo de altitud? Gengua. El gengua es una planta nativa que exclusivamente da en la parte alta, ¿no? Entonces, es una planta, uno, que crea un hábitat silvestre, no es tan maderable, pero para uso como leña y como artesanía, sí es bueno, ¿no? Entonces, estas plantas también se propagan con fines de captura de carbono en las zonas altas, ¿no? Altoandinas.
A ver, me parece que había un participante que quería participar en voz. A ver si A ver, alguien podía levantar la manito y preguntar de manera directa. Estamos con 63 participantes. A ver, vamos, colegas, si podemos participar en voz. A ver, parece que tienen miedo, creo, de participar. A ver, vamos, colegas. Ya, parece que han comentado. A ver, ahí vamos. Uno con Alin Abad. A ver, voy a habilitar el audio. A ver, vamos. Alin Hola, Abad. buenas Amiguito. noches. No sé si me escucha, ingeniero. Buenas noches. buenas noches, te escucho. Sí, sí. Buenas noches, ingeniero. Le saludamos de Huánuco. Sí, quería formular la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los sistemas de producción más apropiadas para la forestación con pinos en la Sierra del Perú? ¿Y a qué se deben estas ventajas económicas, no? Gracias. Bien, el pino se ha caracterizado con proyectos inclusive de nombre siembra de agua, ¿no? Son plantas que generan humedad e incrementan el caudal en la cuenca y, y son especies que fácilmente pues, se han adaptado, son especies exóticas que se han adecuado a nuestros territorios andinos, ¿no? Entonces, eh, y, y tenemos muestras, pues, que muchos, inclusive en varias pasantías que se ha hecho a Cajamarca, a la zona Porcón, inclusive acá por Huamanga, Cusco, eh, últimamente están dando resultados favorables y económicos a favor de, más que nada, en comunidades campesinas, ¿no? Eh, procesando los hongos y creando un microclima especial eh, para el tema pastoril. Entonces, es una especie que ha dado resultados favorables en nuestra zona altoandina. A ver, otra pregunta. A levantar la manito justamente. A ver, Steven Hulka. A ver, vamos a habilitar el audio. Sí, Steven ¿me Hulka, escucha? buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ingeniero Marino. Un saludo desde Cajamarca. Bueno, una pregunta y una petición. Bueno, la pregunta es esto. Hay una norma que obliga o de origen obligatorio para la instalación de plantas nativas, sabiendo que en la mayoría de los proyectos forestales, los beneficiarios prefieren eucaliptos y pinus. Bueno, la pregunta y la solicitud, si es que tuviese un modelo de un expediente, de un vivero forestal y podría pasarlo, sería excelente, pero si no, igualmente. Muchísimas gracias, ingeniero. Buenas noches. Em, exclusivamente como una directiva, un decreto supremo no existe, ¿no? Pero sí se recomienda por el Ministerio del Ambiente propiciar y conservar nuestras especies nativas. Entonces, especies nativas que ya en el tiempo se han condicionado, se han adecuado, e inclusive ya son parte de la cultura, de la tradición andina. Entonces, estas especies, en lo posible, inclusive eh, se han hecho estudios donde que son medicinales, ¿no? Y tienen muchas bondades. Obviamente, a veces como proyectistas vemos solamente tablares, pero sin embargo, estas especies nativas, desde
ancestros, por historia, nuestros agricultores han utilizado pues, en la parte de artesanía y otros usos favorables, ¿no? Inclusive para fines de pastoril, ¿no? De alimento para los animales. Entonces, a veces subestimamos como proyectistas y preferimos ver solamente pie tablares, ¿no? Y no vemos los otros bondades. Por eso es muy importante el estudio dendrológico de cada especie para poder plantear en cada cuenca. Entonces, con respecto al proyecto modelo forestal, no hay problema de mi parte. Ahí está mi correo, ahí me envías su correo electrónico y yo lo devuelvo cargándole a la nube. Hemos hecho varios estudios en norte, en la tierra de Vallejo, exclusivamente en Huamachuco. Por ese lado conozco la zona de norte de Cajamarca, ¿no? Ingeniero Leandro, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Ingeniero Leandro, felicitarlo por la exposición. Yo sales del Cusco. Qué gusto. Ingeniero, quisiera un poco, bueno, con la experiencia que usted tiene, que un poco nos dé el alcance sobre estos proyectos medioambientales. Usted habló bastante de la cuenca, la microcuenca, y entender un poco la formulación de los proyectos orientados a lo que es la cosecha de agua. Se ve pues de que realmente hoy en día la parte alta ha sido y sigue siendo degradado, sobrepastorado por los animales. Hay una competencia, si un poco usted trató de hablar de lo que es la clasificación de suelos, bueno, ya la parte forestal está subiendo a los suelos ya de protección, ¿no? Extrema protección. Y si vamos a hablar un poco del tema que nosotros como formadores nos vamos a proponer a reforestar con pinos, bueno, las especies exóticas, muchos evaluadores esto rechazan, ¿no? Pero ustedes saben de que la parte alta, pues, es la parte más vulnerable. De ahí comienza, pues, diría yo, deslizamientos de suelo, justamente porque estamos mal utilizando los suelos de ladera, los suelos de protección, y todavía hay una competencia por la zona agrícola. Entonces, ingeniero, yo le pediría un poco, a ver, con la experiencia que usted tiene sobre estos proyectos ambientales que ya se está trabajando orientados a lo que es la cosecha de agua. Muchas gracias, ingeniero Leandro, y yo le escribo a su correo. Bien, tienes toda la razón. Es por eso que al inicio planteaba, tenemos que ver el espacio territorial donde que se van a instalar las plantas forestales como nuestro propio domicilio, ¿no? Como nuestro espacio donde que nos rodea. Si amerita acá aperturar una ventana o no, o amerita al lado izquierdo, o de repente al lado derecho, o amerita de repente una puerta, ya no una ventana. Entonces, algo así, tenemos que hacer un análisis de nuestro microclima, obviamente relacionado todo al tema antrópico, ¿no? Si el tema migratoria, expansión agrícola, a qué nivel está avanzando, o el tema cultural de cada poblador de la zona. Entonces, el proyectista tiene que saber percibir todas estas necesidades a fin de que pueda armar de repente eventos como talleres y finalmente consensuadamente con toda la población definir la estructura del proyecto, ¿no? Porque a veces un gabinete cerrado, el proyectista ya saca el expediente, inclusive aprobado resolutivamente, cuando
el beneficiario desconoce de todas las propiedades del expediente, ¿no? Entonces, es justamente por eso las entidades de cooperantes internacionales exigen varios estudios de campo a fin de que ellos puedan hacer su financiamiento, ¿no? Entonces, es necesario primero evaluar todo el problema que pueda haber dentro de la cuenca o dentro de las áreas donde que se va a forestar. Y recién planteamos, ¿vamos a reforestar o vamos a forestar? De repente vamos a forestar donde que vamos a alterar varios aspectos de biodiversidad, entonces inclusive vamos a chocar con el mismo siembra y cosecha de agua, porque hay especies donde que sí consumen agua y no dejan, en vez de generar agua, pues crean sequía, ¿no? Entonces, hay tantas cosas, por eso un poco la cuestión del proyectista es de que tiene que sí o sí centrarse en el espacio territorial donde va a formular el proyecto. Entonces, muchos, digamos, si nosotros sumaríamos todos los proyectos forestales que se han ejecutado ya en nuestro país, hablemos en forma general de nuestro país, y hablamos en hectáreas forestadas o reforestadas, prácticamente hemos invadido Chile, Argentina, Brasil, pero sin embargo no existe potenciales a simple vista, simplemente pues han sido inversiones mal formuladas, mal planteadas, que no han sido de acuerdo a la realidad, ¿no? Con respecto a los proyectos de modelos que pueda tener, no hay problema. Envíame a mi correo, yo lo voy a devolver enviándolo a su nube, con proyectos, modelos que sí, si ustedes de Cusco hemos estado en la convención también hemos ejecutado proyectos hacia la zona de Incahuasi, ¿no? Hacia zona de Incahuasi, me imagino que es un lugar donde que no se pueda llegar, pero se ha llegado 6 horas de caminata del último lugar donde había trocha. ¿Hay otras más preguntas? ¿Se puede trabajar un proyecto? A ver, me ha quitado de la pantalla. Ahí No sé si... justamente ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta. Ya, se puede trabajar un proyecto conjunto agroforestal, frutales, forestales y cultivo de importancia económica. Obviamente, ese es el objetivo de un proyectista. En lo posible tiene que diversificar las especies. Y a veces cuando yo discutía, a pesar que soy agrónomo, con un forestal, y le decía, el durazno o la guinda no es forestal, me decía, ¿no? El mismo ingeniero o colega forestal, pero sin embargo, cuando usted lo ves para fines forestales, obviamente la guinda y el durazno o el ciruelo van a ser instalados como forestal, ¿no? Pero si tú lo ves como frutal, o, o si tú lo ves de manera integral, aparte que puede servir medicinal, aparte la fruta, no solamente la fruta, la flor también últimamente se están cosechándose, las bondades de las semillas de los árboles. Si tú lo ves en ese sentido, pues obviamente diversificar la especie es mucho más rentable y sostenible en el proyecto, ¿no? Y obviamente mayor economía estás generando en ese espacio territorial.
Pero otra pregunta dice, de Ancash, ¿qué altitud es bueno instalar el cultivo de pino? Tenemos terrenos con buenas extensiones en Conococha. La altitud está a 4.100 metros sobre el nivel mar y no responde el crecimiento, es muy lento. Bien, 4.100, estamos hablando de una altura bien, de un clima frígido y donde caen corrientes de viento. Existen pinos que producen desde los 600 metros sobre el nivel del mar hasta los, bueno, si acá en Conococha está a una altura de 4.100, sí existe. El tema es ver la geografía, la fisiografía del terreno. Obviamente, en un terreno donde que está, donde recibe los golpes de viento y en la noche y los golpes de las bajas temperaturas es fuerte, obviamente no va a prosperar no solamente el pino, sino no va a prosperar, inclusive no habrá ni plantas nativas en esa zona, en ese espacio. Pero sí automáticamente a esa altura tenemos unos espacios territoriales fisiográficamente hablando, de que hay plantas nativas como la remilla, el tatas, bueno, son nombres comunes, que son indicios donde que sí puede prosperar el pino, ¿no? Entonces, esas plantas nativas no están, pues, digamos, como un monocultivo en todo el espacio territorial, sino laderas, quebradas, ondulaciones, mojadales, cercano al mojadal. Entonces, son espacios donde que uno tiene que conocer para su instalación de este pino, ¿no? Seguramente no está prosperando los pinos, como a muchos que he visto en zonas rocosas, lo que he visto en donde que la fuerza de la naturaleza es fuerte y golpea fuerte, los vientos y las temperaturas bajas, y ni los pastos prosperan, ¿no? Entonces, mucho menos pues un árbol va a prosperar, ¿no?